Pues bueno, básicamente vamos a retomar nuestra conversación acerca de Fusion, de Blackmagic Fusion en su versión estudio. La semana pasada, el miércoles, hicimos la transmisión, pero desafortunadamente se nos cayó y fue difícil poder recuperarla. Entonces hoy vamos a hacer un recuento de los temas acerca de Chroma Key y del tema que nos quedó faltando, que fue los textos animados, o pues técnicas de animación de textos dentro de Fusion. Bueno, básicamente Fusion es un software de composición digital. Hace algunos años pertenecía a un fabricante que se llamaba Ion, pero actualmente Blackmagic lo compró y forma parte de la suite que contiene DaVinci Resolve. Entonces, digamos que Fusion es el componente de composición digital dentro de DaVinci. Pero Fusion también funciona como software independiente de composición. No necesariamente tengo que estar dentro de DaVinci para poder utilizar Fusion. Inclusive desde antes de que fuera de Blackmagic, cuando era Ion, Fusion funcionaba también dentro de Media Composer. Actualmente todavía sigue funcionando como plugin. Básicamente tengo que conseguir un conector, ¿sí? Que está en la página de Blackmagic, en el link de soporte. Descargas el conector que te permite enlazar Fusion con Media Composer. Aquí hay que hacer una aclaración, tienes que tener la versión estudio, la versión paga de Fusion, bien, no la versión gratuita. Hay una versión gratuita de Fusion, por cierto. Y Fusion también viene dentro de la versión gratuita de Blackmagic, DaVinci Resolve. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es un recuento de lo que estábamos viendo en el tema del Chroma Key. Vamos a repasar rápidamente cómo era el tema del Chroma Key. Bueno, listo. Entonces, lo primero que voy a hacer en Fusion, estoy utilizando la versión standalone, o sea que no estoy asociado ni a DaVinci Resolve ni a ningún otro software, ni a Media Composer, sino estoy utilizando solamente Fusion. Bien, entonces, lo primero que voy a tener que ubicar dentro de Fusion son los paneles donde voy a conseguir los objetos. Dentro de Fusion tengo un panel que se llama, que es un panel que se llama efectos, ¿sí? Y en efectos voy a poder conseguir herramientas, y en herramientas, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a buscar I/O. Bien, en los I/O tengo dos tipos. Uno que va a ser un elemento que me va a permitir llamar objetos y otro elemento que me va a permitir salvar objetos. Bien, entonces vamos a traer un elemento que se llama un loader. Apenas yo activo el loader, él me va a preguntar qué voy a traer en ese loader, qué va a contener el loader. Entonces en este caso le voy a decir que contenga un clip de video, es un MP4 de una página que me permite descargar clips de videos gratuitos o pues de libre uso, excepto para fines de lucro. En este caso pues no lo va a permitir, y básicamente le voy a decir que abra. Entonces él me pone un nodo, y esta es una cosa muy importante dentro de Fusion. Fusion no tiene un timeline. Bien, sí, es un software de composición digital. Entonces voy a trabajar a punta de o a raíz de nodos y las interconexiones que yo pueda hacer entre esos nodos. Bien, entonces el primero es este nodo, pero tengo dentro de Fusion la posibilidad de monitorear en dos ventanas. Son esta ventana de acá, perdón, yo hago un zoom, ¿sí? Esta ventana de aquí, la ventana 1 y la ventana 2. Pero la ventana 1 y la ventana 2 no necesariamente son fuente y destino. Simplemente son dos monitores donde puedo ir revisando mi composición. Mi destino va a ser un saver o un rendering, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Y mi fuente va a ser todo lo que tengo en mi nodo, en mi árbol, construyendo en nodos para que llegue hasta esa salida, ese output. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para visualizar mis objetos? Dentro de cada nodo yo tengo unos pequeños puntos, ¿sí? Que me van a indicar
los posibles monitoreos o los monitoreos disponibles que tengo dentro de mi software. En este caso tengo 3 ventanas, 2 dentro del software y una salida, un output, ¿sí? Porque mi tarjeta de video tiene más de 2 salidas, entonces me permite monitorear a un tercero, a un monitor externo, si yo lo tuviera. En este caso estoy monitoreando en los dos al mismo tiempo, ¿sí? Simplemente yo escojo cuál de los dos monitores, perdón el zoom, ya, gracias, en cuál de los dos monitores quiero visualizar mi toma. Esta es una toma, vamos aquí a justificarla, vamos a darle fit para que no la muestre completa. Es una tomita que básicamente es un fondo, ¿sí? Que vamos a utilizar para sobreimponer una imagen que viene en fondo verde para poder utilizar el efecto de chroma key, que esa es como nuestra primera función. Listo, entonces vamos a llamar otro loader, pero esta vez vamos a utilizar un segundo método. Voy a apagar aquí mi ventana de efectos, mi panel de efectos, y voy a utilizar el shortcut que es muy conocido, que es el Shift y la barra espaciadora. Shift y barra espaciadora me abre la ventana de herramientas, el Tools. Bien, entonces ahora yo voy a escribir la herramienta que quiero traer. Entonces vamos a tomar aquí un loader. Bien, y aquí me aparece el loader, me hace un filtrico, le digo adicionar y vuelve y me abre la ventana de búsqueda de donde yo necesito obtener mi material. Listo, vamos aquí a nuestra toma. Es una niña que está sobre fondo verde y eso es lo que vamos a cromar. Bien. Ups. Automáticamente él encuentra dos imágenes o dos nodos contenidos. Él activa un merge, me crea un merge. Claro, yo puedo traer un merge si así lo quisiera. Vamos a hacer un merge, ¿sí? Aquí tengo un merge para 2D, un merge para 3D. Bien, con partículas, sin partículas, pero automáticamente él encuentra dos objetos. Él asume y junta esos dos objetos. Eso es lo que hace el merge. Me permite asociar esos dos objetos en un solo proceso. El merge tiene su orden o tiene sus características particulares. El merge y todos los nodos normalmente tienen un conjunto de triángulos o un cuadrado de colores, y esos cuadrados y esos triángulos, esos colores tienen un significado. El verde en este caso es el foreground. Para nosotros el foreground significa lo que va a estar adelante, al frente de nuestra composición digital, y el background, ¿sí?, es el del color amarillo. ¿Qué es el background para nosotros? Lo que va a estar en el fondo. Bien, entonces yo voy a tener una composición digital en la que va a tener una imagen de croma y un fondo en la parte de atrás. Listo. Y tengo un triángulo de color azul, que es básicamente cuando yo necesito aplicar una máscara a esa composición, a ese merge. Bien, que por ejemplo en el caso de un garbage, si yo quisiera quitarle algo al croma, lo tendría que hacer desde el mate, ¿sí?, del original, del clip original, para no afectar toda la composición. Pero si yo quiero quitarle algo a la composición completa, pues podría poner la máscara asociada directamente al merge. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta nuestro merge, y lo que vamos a hacer es activar nuestro monitor de la derecha, nuestro monitor número 2. Nos pregunta nuestro querido amigo Andrés Alvira, Andrés Riaño, por favor, ¿sí? Andrés, un saludo, mijito. ¿Puedo monitorear a un monitor externo en Fusion como software? Sí. Yo simplemente en las configuraciones de entrada y salida enruto mi tarjeta de video para que ese output, ese saver, se monitoree en un externo, en un monitor externo. Claro que sí. Bien, listo, vamos a continuar. Vamos a decirle aquí fit, vamos a ajustar nuestra ventana, ¿sí? Simplemente muevo mi ventanita y ahora tengo acá mi merge. Entonces vamos a poner, digamos, que nuestra imagen arriba, como para tener un poco de orden. El croma va arriba y el background va en la parte de abajo. Nuestra función ahora es poder quitar el croma, el color verde de la imagen de la niña, y poder ver la imagen de la fiesta en la parte de atrás.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar cómo está mi toma. El merge o mi composición digital, ¿sí?, previamente configurada, está en 1920 por 1080, pero mi imagen, ¿sí?, del croma está en 4K. Entonces voy a necesitar escalar la imagen del croma para que se ajuste a mi tamaño, si eso es lo que quiero. Bien, entonces, ahora voy a utilizar un operador, un nodo que me permita poder hacer ese ajuste de tamaño en la imagen. Hay una tercera forma, y aprovecho para mostrarla, de encontrar los operadores o los nodos, y es sobre la barra, perdón, aquí haciendo el zoom, sobre la barra de mi composición tengo grupos de herramientas, y una de esas es Transform. Entonces, sobre el nodo que está activo, ¿sí?, puedo hacer clic y él lo va a sumar, o puedo arrastrar Transform, ¿sí?, a mi composición. Si lo quiero asociar entre esta imagen, ¿sí?, o si lo quiero asociar a esta imagen, lo que voy a hacer es con la tecla Shift, ¿sí?, hago clic y miren que cambia de color. Y ahora lo que estoy haciendo es que estoy poniendo un elemento de transformación después de mi imagen antes del merge. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a transformar y vamos a empezar a modificar nuestra transformación. Pero, ¿dónde lo modifico? Bueno, entonces ahora vamos a nuestro siguiente panel, al lado derecho, y en el lado derecho vamos a encontrar un panel muy importante que utilizamos bastante, que se llama el Inspector. El Inspector me permite encontrar las herramientas que cada nodo contiene. En este caso, en el Transform, yo tengo el pivote, el centro, el tamaño, el aspecto, el ángulo de rotación, bueno, en fin, una serie de herramientas que son las que contienen el nodo de transformación. Cada nodo tendrá sus propias herramientas. Si hago clic sobre el Merge, ahora en el Inspector voy a ver las propiedades del Merge. Bien, aquí lo tengo asociado o identificado. Bien, entonces tengo aquí mi Transform y estas son las herramientas de Transform. Por ahora voy a hacer un Size. Vamos a decirle que baje de tamaño. Listo. Y ahí tengo mi Size. Acomodé el tamaño de mi imagen con respecto al de mi composición para poder tener el cuadro completo. Bien, listo. Siguiente paso, y recordando nuestra reunión anterior, voy a poner un chroma key. Entonces, el chroma key, vamos a llamarlo nuevamente, tran aquí, vamos a poner en nuestra lista keys, y dentro de keys tengo varias opciones de keys. Cada uno tiene sus propias, sus pros y sus contras. Personalmente uso bastante Delta Keyer y también uso bastante el Ultra Keyer. En este caso son como los dos que más uso. Depende, en algunos obtengo un mejor resultado que en otro. Cuando un croma por un lado no resulta, pues básicamente cojo otro camino. Y pues bueno, mi consejo, experimenten, úsenlo. Obtengan las imágenes de páginas como la que yo obtuve, que es gratuita, y van practicando, ¿sí? Y con eso van conociendo qué operador les va a poder funcionar en cada caso. Listo. En este caso, entonces ya tengo el transform, y después del transform tengo mi key. Lo primero que tengo que hacer para un chroma key es seleccionar el color que quiero recortar. En esta imagen particular tenemos varios tonos de verdes. Lo ideal, el mundo ideal, que casi nunca sucede, no digo que no, pero casi nunca sucede, es que el color verde fuera totalmente parejo en crominancia y luminancia, o sea, en intensidad de color y en valores de luz. Pero si observamos un poco, en los bordes es un poco más oscuro el verde que en el centro de la imagen. Es algo que es normal. Este se podría decir que es un buen croma, que está bien hecho. Entonces lo primero que voy a hacer es escoger para obtener el mejor de los resultados. Con el gotero selecciono, clic sostenido, y ahora, perdón, empiezo a escoger en qué sitio sería el mejor para mi croma.
puedo pensar que me puedo ir a la mala y en la esquina y de una vez con eso mato todos los problemas. Pero vamos a hacer el ejercicio y vamos a estarnos cerca de la imagen, y ahí se podría decir que tenemos un muy buen recorte. A un primer pasón de ojo podríamos decir que tenemos un muy buen recorte. Yo tengo acá con la tecla control y el scroll del mouse voy a acercarme, y si observan el cabello de la niña, pues tiene un muy buen recorte y una muy buena transparencia. No se nota así, como le decimos nosotros los colombianos, macheteado, así recorte burdo, sino que tiene bastante detalle. Pero, más sin embargo, puedo notar, que en los bordes todavía tengo algo de mugre en el chroma key. Hay una técnica que utilizamos bastante las personas que hacemos composición digital, y es revisar el mate. El mate es el contenido de transparencia que me genera el efecto del chroma key. Para revisar el mate hay varias formas. En el Delta Keyer voy a activar el monitor número 1. Págate. Bien, aquí tengo mi monitor número 1, y lo que voy a hacer ahora es modificar. Si observan acá hay como un bordecito, ¿sí? En el bordecito del recuadro, ¿sí? Tengo como un alito de negro, pero la mejor forma de verlo es analizando el mate. Como les decía, el mate es blanco y negro. Para poder visualizar ese blanco y negro voy a activar el alfa, ¿sí? Y el alfa me permite ahora sí ver cómo está el recorte de mi imagen. Bien, entonces puedo ver en las esquinas que todavía hay algunas sombras, y voy a tener que empezar a modificar, ¿sí?, los parámetros del recorte para que toda la zona que yo quiero que sea transparente esté de color negro, y toda la zona que yo quiero que esté sólida sea de color blanco. Bien, ese sería el mejor de los escenarios. Para eso hay varias herramientas. Entonces me voy aquí al Delta Keyer y tengo mis herramientas. ¿Sí? Vamos a ajustar en este caso el mate, ¿sí? Y puedo empezar por la tolerancia que me puede permitir esta herramienta. Bien, como les decía, hay herramientas unas mejores que otras. Yo aquí le voy a tratar de bajar un poco al negro, ¿sí? Y wow, claro, puse el transform primero que el key, entonces por eso tengo ahí como un problema en el tamaño. Bien, perdón, yo los invierto. Sé que hay una forma para invertirlos más rápido, pero nada. Vamos de aquí hasta acá, de aquí hasta el transform, y del transform al merge. Eso. Ahora sí tengo en mi key, en mi Delta Keyer, el tamaño completo. O sea, antes el transform estaba afectando el Delta Keyer. Ahora el Delta Keyer está antes del transform. Al final el resultado es el mismo, pero para mi operación es mucho mejor. Bien, entonces voy a empezar a recortar, y si ustedes observan a la salida, el contenido de la imagen que yo quiero que sea sólida es blanco, pero también tengo problemas hacia las puntas hacia las esquinas del encuadre, porque todavía no logro un recorte perfecto. En algunos casos, y voy a dejar esto aquí un poquitico sin afectar, puedo inclusive modificar el patrón de color. Voy a tratar de bajarle un poco al verde, que estaba muy iluminado, para que el rango de color afectado, ¿sí?, se acerque un poco más al color oscuro que estaba en las esquinas. En algunos casos, y esto lo hemos visto en varias oportunidades, es prudente, o pues no se recomienda, sino que algunos lo que hacemos es una corrección de color al verde para tratar de emparejarlo, un secundario. Cogemos solamente los rangos de verdes que están más complicados y tratamos de ajustarlos al color del chroma key para que el recorte sea mucho mejor. Eso es una técnica válida, pero pues hay que tener cuidado que no nos afecte toda la imagen. Bien, listo. Entonces aquí ya tengo mi chroma key, ¿sí? En teoría ya estaría
Ya estaría casi que listo. Y lo único que necesitaría, vamos a ver si pondrá play mi equipo, no estoy tan seguro. Sí, ahí tenemos play. Bien, aprovechando el transform, yo voy a poder ubicarla a ella un poco más pequeña, más a la esquina. Vamos a modificarla acá. ¿Sí? Listo. Creo que puede ser un poco más grande. Y un poco más abajo. Y puedo llegar a pensar, y ya esto poniéndonos un poco más complicados, que la temperatura de ella es un poco distinta a la temperatura de lo que hay en el background. Entonces puedo hacer un ajuste de corrección de color, ¿sí?, sobre el contenido de mi croma. Para eso voy a las herramientas, tengo aquí corrección de color, vamos a arrastrarlo, y voy a sumar una corrección de color a mi composición, a mi chroma key, pero lo estoy poniendo, no lo estoy poniendo en el merge, sino lo estoy poniendo antes del merge, de modo que mi corrección me va a afectar solamente a lo que estoy recortando. Bien, posterior al key. ¿Listo? Porque si lo pongo antes, si lo pongo al inicio del primero, es probable que me modifique. No, es probable, no, es absolutamente seguro que me va a modificar el verde y voy a tener problemas en el ajuste del color. Entonces, por eso lo hago posterior al recorte. Y bueno, vamos a darle aquí un poquitico, vamos a hacerlo rápido, vamos a darle un ajuste como de temperatura, sí, un poco. Vamos a decirle que baje la saturación, no tanto, un poco, para tratar de emparejarlo. Y pues bueno, vamos a decirle aquí a las sombras que se vayan un poquitico hacia el rojo para tratar de tener como la misma temperatura con el cabello de la señora. Bueno, ahí nos faltaría un poco de ajuste de contraste, de leaf y de gama para que lográramos incorporarla y tener un buen ambiente. Pero miren que la verdad el resultado pues es bastante satisfactorio. Perdón, voy a quitar el zoom y voy a hacer el zoom en el software. Listo, sí, el contorno del cabello es muy bueno. Y pues no tengo casi que usar inclusive el spill, ¿sí?, para poder quitar. Vamos a decirle a esto que se centre. Y listo. Bien, no voy a dejar de explicarles el spill. En algunos casos, cuando el chroma key o cuando el recorte es más complicado, y es algo muy normal que sucede en los procesos de chroma key, el verde contamina la piel o los objetos que estoy recortando. Y eso es casi que uno sabe que tiene que empezar a trabajar con eso. En este caso, el software o el operador de Delta Keyer hizo un excelente trabajo y no tengo esa percepción, pero no significa que no se haya hecho absolutamente nada. Voy a ir a la herramienta de Spill, ¿sí? Perdón. Oh, por Dios. Listo. Y básicamente lo que voy a hacer es, si ustedes observan en estos bordes, ¿sí?, voy a exagerar aquí, voy a hacer aquí un daño. Esto es algo común de lo que pasaría dentro del proceso de recorte de croma, quedaría un bordecito. Entonces lo que hace el Spill Suppression es compensar esa contaminación del borde de mi máscara con el color contrario, con el opuesto, que en este caso para el verde es el magenta. Entonces él va a neutralizar el color verde con magenta para tratar de llegar al gris o al blanco. Y lo que puedo hacer en este caso es quitarle un poco de dimensión a mi máscara, ¿sí?, para que, no mucho, ¿sí?, para que no se note, ¿sí?, que tengo como un borde hacia afuera, ¿sí?, y le podemos dar un poco de blur, ¿sí?, o sea, no hay que exagerar, hay que ser muy prudentes. Bien, para poder quitar esa percepción del borde adicional, que en este caso sería algo como esto, exagerándolo, pues. Bien, listo. Bueno, esas son algunas de las consideraciones y herramientas que nosotros utilizamos en el croma. Es muy difícil que un croma salga bien en 30 minutos, o sea, hay que tener
mucha suerte o hay que hacer las cosas extremadamente bien. Pero normalmente yo les aconsejo que tomen un poco más de tiempo, se dediquen, lo revisen, lo visualicen en una buena pantalla, todo eso para poder tener un excelente resultado. Bien, después de esto, básicamente lo único que nos faltaría es decirle que nos haga un export, pero en este caso yo no podría hacer un export porque no tengo ningún elemento de salida. Entonces voy a llamar un saver, bien, para que me permita tener una salida. Y él me pregunta cómo lo quiero salvar. Bien, vamos a decirle aquí que no lo grabe como, bueno, no lo vamos a hacer porque se nos demoraría un poco. Demo key, listo. Y ahora de la salida de mi merge voy hacia mi saver y esta es mi salida. En el saver yo puedo configurar, que es lo más importante y lo que les quería mostrar, qué tipo de output, porque recuerden que estoy standalone, estoy en la versión software sin DaVinci o sin Media Composer. En DaVinci sería fácil porque básicamente yo cierro o cambio al panel de DaVinci y ya mi composición quedó dentro de los clips que asocié para Fusion. Pero en este caso necesito exportar, ¿sí? Por ejemplo, tú usas Final y quieres hacer una composición digital, la haces en Fusion y cómo la puedes traer a Final. Entonces básicamente vas a escoger el output format. Aquí tendrías un QuickTime Movie. Puedo hacer una secuencia de targas, de TIFF, de PNGs, ¿sí? Normalmente es el archivo que yo más uso, una secuencia de PNGs, o si ya estoy con mayores exigencias, puedo hacer, Dios mío, ¿dónde está? Se me perdió. ¿Sí? Un OpenEXR Files, aquí está, ese sería el formato tal vez de los más pro que yo usaría para hacer mi export. Bien, y pues básicamente después le daríamos el botón de render en la dirección que ajustamos cuando cuando abrimos el saver, y ahí estaría ubicado nuestro render. Bien, bueno, eso es el Chroma, está muy fácil. No sé si recuerden que puedo atender sus dudas, humildemente lo que pueda contestar a través del chat de Facebook. Y pues bueno, cualquier cosa la vamos a ir resolviendo sobre la marcha. Listo. Voy a hacer una segunda composición, ¿sí? Vamos a salvar esta composición como proyecto de Fusion. Vamos a decirle Chroma Demo. Bien, en mi carpeta de intro. Y le digo save y ya mi composición quedó salvada. De modo que yo podría cerrar mi composición y arrancar una nueva de cero y dejar el render pues para más adelante. Bien, listo. Vamos a abrir una nueva composición y aquí voy a aprovechar para ir al botón de Preference y en Preference voy a poder ajustar en el menú de Frame Format, ¿sí?, el tamaño de mi composición. Puedo tener un default de 1080, 1920 por 1080, el frame rate a 30 cuadros, 2997, 5994, 24, bueno, en fin, qué sé yo, como lo necesiten, el render en qué profundidad lo vas a utilizar, el preview en que lo vas a hacer y la interactividad en que, para poder ver en cuánto profundidad, eso lo vamos a poder hacer. Para los que trabajan en color, podemos ajustar o traer nodos de LUT o ajustar la composición sobre las salidas de LUTs sin ningún problema en diferentes espacios de color. ¿Listo? Bueno, vamos a decirle así, ahora sí, que nos haga una nueva composición. Y vamos a empezar a hablar un poco acerca de los créditos. ¿Cómo hago para animar varios tipos de créditos? Entonces vamos a hacer, no sé si alcanzamos a hacer 3 ejemplos muy sencillos. El primero me gusta mucho porque es un tipo de efectos que normalmente piden bastante. Es un efecto, un texto asociado a una trayectoria. Bien, para eso voy a llamar un loader. De nuevo, vamos a llamar un loader. Listo, aquí está nuestro loader. Bien, y en el loader voy a llamar una foto, ¿sí?, una fotografía staquética. Obviamente puede ser un video sin ningún problema. Le vamos a decir open. Bien, aquí está nuestra montaña rusa.
Bien, vamos a decirle fit a esto, perdón, fit. Listo. Y esa es nuestra montaña rusa. Y ahora voy a crear un texto para asociarlo a la trayectoria de la montaña rusa. Fácil, eso la verdad es bastante sencillo. Bien, lo siguiente que tengo que hacer, entonces voy a llamar un operador, pero en esta vez no voy a traer un objeto, sino que voy a crear un texto. Entonces vamos a decirle, perdón, que nos traiga un texto, no un texto 3D, ya lo vamos a ver más adelante, sino un texto plus, un texto plano. Bien, le decimos OK y automáticamente nos pone el merge, el color verde en el foreground y el roller coaster en el triángulo de color amarillo como el background. Listo, activo o selecciono el operador de texto y automáticamente en el inspector me aparecen las opciones. Aquí vamos a escribir el nombre de nuestra compañía, Appcom Colombia. Bien. ¿Listo? Y ahí en teoría ya está mi texto. ¿Dónde está mi texto? Vamos a verlo acá en el track 2, en el monitor 2. Ahí está mi texto. Y si lo quiero ver en el merge, bien, entonces aquí está la foto, ¿sí? En el background y el texto en el foreground. Puedo mover mi texto, puedo ajustarle un color, puedo cambiarlo de tamaño, puedo cambiarlo de fuente, puedo hacerle tracking, puedo hacerle leading para los parámetros. Bueno, aprovecho, en este caso, por ejemplo, modifico el tracking. Bien, pero quiero volver al valor original. Justo debajo del parámetro me aparece un punto blanco que es el reset de ese parámetro, porque tengo un reset general del texto, pero yo no quiero modificar todo el texto, sino quiero modificar solamente el tracking, el valor, el parámetro del tracking. Clic sobre el botón y tengo el reset de ese parámetro. Bien, listo. Vamos a cambiar aquí nuestra fuente. Vamos a decirle que esto sea, no sé, por ejemplo, podemos poner, no sé, Arial cualquiera, Arial Bold. Dejémosle en Arial Bold, ahí está bien. Listo. Entonces, ahora lo volví un poco más pequeño y vamos a darle un color, algo muy sencillo. Sí, vamos a decirle que sea, no sé, como es como azulito, azul, perdón, azul. ¡Pam! Y ahí tengo mi color, azul. Listo. Bueno, mi siguiente punto para poder asociar la trayectoria al texto es cambiar la forma en la que el texto se va a comportar. Entonces, en el menú, ¿sí? O en el menú del layout del texto, le voy a decir cómo se va a comportar. En este caso, él es un punto, point. Bien, puede ser un frame, puede ser un círculo, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Bueno, se salió del frame, pero puede ser un patrón, ¿sí? Un path. Cuando yo activo el path, automáticamente el sistema me genera un cursor. Y lo único que tengo que hacer, perdón, voy a quitar el zoom. Lo único que tengo que hacer es empezar a dibujar la trayectoria, ¿sí? Sobre la cual quiero poner el texto. Entonces voy a empezar, no sé, acá más o menos, ¿tan? Y voy a ir hasta aquí. Ya ahora ajustamos ese primer nodo o estos nodos. ¿Sí? Vamos a poner otro, vamos a hacerlo rápido como por acá. Listo, vamos a sumar otro por acá. Por acá. Hago clic y sobre el clic sostenido se crea el nodo y me permite ajustar la curva del Bézier. Bien. O sea, clic sostenido y estiro para poder ajustar el Bézier. Hago el siguiente. ¿Sí? Y vamos a decirle que, no sé, que salga por acá. Bien. Listo, vamos a estirar este nodo un poquito. Y ahora vamos a ajustar vamos a ajustar la curva. Y vamos a ajustar el primer nodo. No necesariamente el path se tiene que cerrar. Bien, entonces así ya como lo tenemos, pues el texto ya está asociado al path. Bien, y yo simplemente lo que voy a tener que hacer ahora es empezar a animar la trayectoria que quiero tener. En este caso voy a utilizar, ¿sí?
en el menú, perdón, la posición en el pad, position on pad. Bien, entonces voy a decirle que empiece de este lado y haga este movimiento. Y aquí aprovechamos de una vez para empezar a ver la herramienta de los keyframes. ¿Cómo marco keyframes dentro de los operadores de Fusion? Justo a la derecha de Position on Pad tengo un diamante. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y ahí me generó un keyframe. Bien, y ahora este keyframe en teoría está en el primer cuadro, perdón que no lo dije, ¿sí? En el primer cuadro de mi línea, ¿sí? Y ahora me voy a ir al último cuadro, vamos a decirle que sea un poco más corto, como por acá. Le voy a decir que termine mi animación, entonces voy a mover el pad o la posición del pad sobre el texto. Y listo, ya tengo. ¿Dónde veo los keyframes? Tengo un panel, ¿sí? Que se llama keyframes. Y aquí voy a poder observar qué es lo que se está modificando dentro del texto, ¿sí? Él me muestra que lo que encontró animado es la posición del pad. Tengo otro panel que es el spline, que me permite visualizar el comportamiento, ¿sí? de ese movimiento. Entonces aquí tengo, vamos a hacerle acá un poquito de zoom y puedo visualizar cómo se está comportando esa animación o ese pad. Bien, lo que yo esté animando voy a poderlo ajustar, y este ajuste lo que voy a hacer es poder cambiar la característica de animación entre los keyframes, si es lineal, si es suave, si es con un parámetro específico o si hace un salto. Bien, entonces spline me muestra las curvas y keyframe me muestra obviamente los parámetros, los puntos que puse en mi edición. ¡Listo! Eso fue todo. Yo voy a poner play. Vamos a hacer acá, a recortar nuestro espacio de visualización. Voy a poner play y básicamente ahí viene mi animación. Así de sencillo es poder animar un texto sobre un patrón, sobre una trayectoria dentro de Fusion. Selecciono el texto y en mis parámetros le digo que no se comporte como un punto, sino como un patrón, como un path, como una trayectoria. Y después simplemente dibujo la trayectoria y animo el proceso de la trayectoria. Si quisiera que la trayectoria fuera al revés, pues simplemente lo que hago es invertir los keyframes y saldría de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Bien, listo, súper. Nos pregunta Jorge Vargas, corredor, ¿sí? Y aprovecho aquí el espacio. Cuando un croma queda mal iluminado, ¿cómo corrijo digitalmente? Bueno, era lo que hablábamos ahora. Lo mejor, mi humilde recomendación es que trates de emparejar el verde con la corrección de un secundario. Bien, haces una máscara y ajustas sobre ese verde para poder emparejar el color. En Fusion hay muy buenas herramientas de ajuste, sobre todo de spill. Hay herramientas muy buenas en el Delta Keyer y en los otros. El Chroma Key de Fusion, el operador que se llama Chroma Key, es bueno, pero realmente no tanto. Los otros dos que les mencioné anteriormente realmente son muy buenos y hay muy buenas herramientas. Como les decía hace un instante, un croma bien hecho no sale en media hora. Hay que trabajarlo, hay que modificar los parámetros y hay que buscar el punto ideal en el que mi alfa se comporte de la mejor manera para el recorte. Pero sí se puede. O sea, he recibido cromas realmente muy complicados, algunas veces por descuidos, otras veces por desconocimiento y otras veces porque las circunstancias obligaron a producción a poder realizarlo de la forma que la realizaron. Ahora, eso no pasa todos los días. La mayoría de los cromas que yo recibo en mis trabajos son muy bien hechos y son perfectamente manejables. En este caso, el croma, que es un croma relativamente fácil, nuestro recorte salió realmente muy sencillo y en un poco más de trabajo, 30-40 minutos, estaría casi que listo para poder ser entregado. Bien, listo. Ahora, ya terminamos vamos a hacer una nueva composición
¿sí? Para hacer nuestro segundo ejercicio de textos. En este caso vamos a asociar el texto a un tracking. ¿Listo? Bueno, realmente aquí lo único que tendría que hacer, perdón que me devuelva la composición anterior, lo único que nos faltaría sería poner el saver, el out, ¿sí? Y decirle que lo rinda. Y ya, claro, si le quiero poner sombras, si le quiero poner todo ese tipo de cosas están disponibles dentro de las opciones del texto. Y bueno, bien, ahí vamos viendo cómo se puede complementar. Puedo ponerle un degradé, puedo ponerle un clip de video dentro de la máscara del texto. Hay muchas formas. Básicamente esto es un software de composición digital y, como decía un amigo, a todo sí. Bien, listo. Entonces vamos con nuestra segunda composición de texto, y en este caso voy a llamar de nuevo un loader. Bien, vamos a llamar nuestro loader y en nuestro loader vamos a traer una imagen. ¿Qué pasó? ¿No lo llamo? Ya, ok, listo, loader, bien, ahora sí. Y vamos a traer esta imagen, que es una imagen de Bogotá, un dron, ¿sí? Un mini dron. Vamos a decirle aquí que nos haga fit para poder ver la imagen. A ver a qué nos enfrentamos y le decimos play. Y pues básicamente tenemos esta toma. Bien, es un droncito navegando. Y pues como esto es Bogotá, vamos a ponerle un texto que nos diga Bogotá. Bien, entonces en una primera instancia yo voy a crear un texto, ¿sí? Que también va a ser 2D. Ya nuestro siguiente ejercicio va a ser sobre un texto de 3D. Vamos a decirle text y le vamos a decir así texto plus y le decimos ok. Y este texto pues ya nos aparece acá. Le vamos a decir que esto sea Bogotá. Vamos a decirle distrito capital. Bien, listo. Y si yo voy a mi texto, aquí tengo mi texto sin ningún problema. Puedo armar un merge. No me lo armó automáticamente. Vamos a crear el merge. El botón del merge es este, por si acaso. Pueden arrastrarlo. Le voy a decir a mi texto que esté en el foreground, que es el de color verde, y a la imagen que esté en el background. Y ahora voy a monitorear en el de la derecha o en el de la izquierda, ¿sí? Mi texto y listo. Bien, vamos a decirle aquí que nos haga fit. Bien, ¿cuál es la idea? Yo quiero poner el crédito de Bogotá como en el caminito de acá atrás, ¿sí? Vamos a decirle que sea un poco más pequeño. Y listo. Bien, esta es la idea, tener ahí a nuestro crédito de Bogotá. Y lo que necesito, ¿sí? Ahora es que la trayectoria, perdón, voy a mover un poco más mi trayectoria hacia adelante. Hasta acá. Bien. Solo para no quedar tan al borde del primer cuadro y no sé que no se alcance a ver bien. Listo. Bien, eso. Ahí, eso estaría bien. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a empezar a crear un tracking. Un tracking básicamente es la trayectoria de un movimiento, ¿sí? De un objeto o de una selección dentro de la imagen. Para esto voy a traer un operador que se llama tracking. Voy a traer un tracker, bien, y se lo adiciono a la imagen de donde voy a sacar la trayectoria. ¿Cuál es la imagen de donde voy a sacar mi trayectoria? El fondo, porque el texto pues básicamente no tiene movimiento. Lo que tiene movimiento es la imagen de fondo. Entonces selecciono el tracker y apenas selecciono el tracker, tengo acá una imagen, un recuadro con una línea punteada. Esto básicamente trabaja de la siguiente forma. El tracker es, el centro del tracker va a seleccionar un grupo de píxeles dentro de mi imagen, que en este caso son, no sé, la caneca. Bien, y la línea punteada va a buscar este mismo grupo de píxeles en el siguiente cuadro y me va a marcar un punto y así sucesivamente. Entonces por eso mi tolerancia del tracking va a depender mucho del tipo de movimiento
que tenga la imagen. Si el movimiento es muy fuerte, es muy probable que mi tolerancia tenga que ser más amplia. Pero si el movimiento es lento, pues no necesito que sea tan amplia, porque ese grupo de píxeles no se va a salir del rango de tolerancia en el siguiente cuadro. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es decirle en el menú, en el inspector, ¿sí? Tengo las opciones del tracker y le voy a decir que empiece a analizar de ese punto hacia adelante. Y él empieza a generar una trayectoria, y por cada cuadro me va a generar una marca, y esa marca me va a generar un movimiento, y ese movimiento es el que yo voy a asociar al texto. Bien, apenas él termina, me va a decir que el render se completó, le decimos OK, y puedo ver aquí la trayectoria que el tracker dibujó. Bien, entonces, ahora, ¿cómo hago para asociar el texto a esa trayectoria? Voy a soltar el texto del merge, porque en este caso no lo necesito. Voy a decirle al texto que se asocie al tracker. Bien, y ahora en el menú del tracker, ¿sí? Le voy a decir que este movimiento, perdón, que este tracking se asocie por movimiento, match move. ¡Pam! ¿Listo? Y ahora el texto quedó asociado al movimiento que dibujó el tracker. Si yo pongo play, bueno, ahí me faltó, perdón, hagamos una cosa acá, mi tracker, y que lo dibuje hacia atrás. Me faltaron unos cuadritos hacia atrás. Creo que la embarré y voy a tener que volver a comenzar el tracker, pero bueno. Vamos a ver. Sí, efectivamente cometí un error ahí en la programación. Vamos a irnos a nuestro primer cuadro, ¿sí? Y vamos a decirle que lo dibuje nuevamente. Bueno, el primer tracker. Listo. Cometí un error y saltó de un lado hacia el otro por hacerlo de afán. ¿Qué pasó? Me quedaron unos cuadros al inicio sin estar en el punto del tracker. Entonces es como si se saltara, y pues no queremos eso. Si yo pongo play, perdón, tengo que asociarlo. Bien, tracker, le vamos a decir aquí que esté, ¿sí? Por match, y listo. Bien, entonces ahora mi Bogotá, vamos a decirle aquí a nuestro tracker, vamos a ponerlo en el sitio, y ahí vemos que está pegadito a la caneca, o al callejoncito, que era lo que queríamos inicialmente. Pero hay un pequeño detalle. En este caso, bueno, ahí hay una curva que podemos ajustar, y en el tracker puedo modificar los puntos uno por uno, o puedo rehacer la trayectoria para que sea más suave, o para que sea más fuerte, pero básicamente ese es el concepto de cómo componer el tracker. En el tracker ahora, como la cámara se está moviendo, la percepción de la calle es que se está acercando, pero el texto no está haciendo eso mismo. ¿Por qué? Porque hasta ahora tengo solamente un tracker de posición. Si yo quiero que el Bogotá se sienta como si estuviera creciendo con el movimiento, voy a tener que generar un segundo tracker, y ese segundo tracker me va a asociar el tamaño, me va a permitir escalar de acuerdo a la referencia de esos dos puntos el texto. Bien, ¿cómo lo creo? Básicamente voy a crear un nuevo tracker. Bien, tengo aquí el tracker 2, no se nota mucho, vamos a moverlo aquí para este ladito, y vamos a decirle aquí que nos coja, no sé, parte de la cebra. Listo, ahí pequeñito. No hay, en este caso el movimiento es lento, entonces no hay necesidad de hacerlo como tan grande la selección de puntos, y le decimos nuevamente, estoy a mi primer cuadro, que nos haga la revisión de la trayectoria, y ahora él empieza a hacer la revisión de los dos puntos. Se saltó. Vamos a detenerlo, vamos a moverlo un poco para acá. Siempre pasa, siempre pasa. Ok,
ok. No quiere. Ok, ahí nos falló el punto de referencia, ¿sí? Vamos a buscar otro. Sobre el tracker 2. Y vamos a decirle que lo rehaga, a ver si ahora sí. Ahora sí nos fue mejor. Bien, entonces estos dos puntos, bueno, ahí se nos movió un poquitico, vamos a tener que hacer un ajuste pequeño. Pero ahora estos dos puntos me van a permitir también que el tracker, ¿sí? se modifique. Perdón, voy a poner aquí el zoomcito con estos parámetros. Yo quiero posición, no quiero rotación, pero sí quiero escala. Bien, entonces el movimiento va a estar definido, ¿sí? Del texto va a estar definido sobre la relación o la distancia que hay entre esos dos puntos. Cuando el zoom o la cámara se acerca, los puntos en teoría se alejan y eso va a ser lo que va a permitir que mi texto se pueda ver modificado en escala. Exactamente. Bien, entonces yo siento que el texto crece y se modifica en posición de acuerdo a la relación de los dos puntos. Listo. Bueno, este es un poco acerca del tracking. Obviamente, nada sale en 5 minutos. Por favor, si tienen que hacer un tracking, pónganle cariño, hagan el esfuerzo, busquen los puntos y con toda seguridad va a salir muy bien. ¿Qué es lo importante de acá? Que tengo la posibilidad de hacer un match en el movimiento. Puedo hacer un corner positioning, que es, por ejemplo, en las tomas de televisor, cuando pones 4 punticos y haces una rotación, él te sigue esos 4 puntos para poder tener rotación y posición y escala simultáneamente. Y una perspectiva de posición, ¿no? O sea, opciones muchas dentro de los procesos de tracking. Listo, vamos a nuestro último tema. Ya casi se nos acaba el tiempo, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Vamos a abrir una nueva composición y en esta nueva composición vamos a tener un texto en tercera dimensión. Bien, vamos a cerrar esta que, vamos a decirle que no. Y listo. Ahora voy a crear un texto 3D. Entonces vamos a decirle aquí a nuestro operador text 3D. Le decimos texto 3D. Adicionar, ahora sí, bien. Listo, y vamos a decirle que vaya a nuestra ventana de la izquierda, bien, y automáticamente tengo como un paralelograma, bien. En este paralelograma o en esta visión de 3D me puedo mover con la tecla control, ¿sí? El clic del centro, el clic del scroll bar, bien. Si yo oprimo la tecla alt o opción, puedo moverme en rotación del eje, bien, opción más el clic del centro de la barra, del scroll bar, perdón. Con el scroll también puedo ir arriba o abajo y con la tecla control, con el scroll adelante o atrás, bien. Listo, eso es como más o menos un poco el manejo del entorno para que yo pueda visualizar en este entorno. Vamos a escribir el nombre de nuestra compañía, Capcom Colombia. Bien, y aquí yo ya puedo observar que si estoy en un entorno 3D, tengo aquí mi texto, aunque en este momento mi texto es plano. Para poder darle un poco de relevancia al objeto en 3D, vamos a decirle a este texto que tenga volumen. Eso en el tema técnico, en el término técnico, se llama extrusión. Entonces voy a buscar el menú de extrusión del texto y le voy a decir
cuánto de extrusión o de volumen le voy a dar a mi texto. Bien, ahí más o menos tengo un valor de 488, 0.0488, pero finalmente en la imagen no lo logro ver con claridad. Entonces dentro del monitor, dentro de mi visor, le voy a dar el botón derecho y en las opciones de 3D le voy a decir que me simule lighting, o sea, una posición de luz, para poder visualizar realmente. No le estoy dando un objeto de luz, simplemente estoy simulando una luz para poder visualizar mejor el objeto en 3D. Bien, listo. Entonces aquí hay varias cosas que podemos empezar a revisar. La primera es sobre un texto 3D. Bien, vamos a decirle aquí. Listo. Dentro del texto, inclusive en la herramienta de 2D, tengo un efecto que uso hace muchos años, que me gusta mucho, que es el Write On. El Write On me permite escribir o hacer que se escriban las letras dentro de mi animación. Entonces voy a devolverme aquí en el zoom, perdón, voy a ponerlo en el texto número 2, perdón, en el monitor número 2 y vamos a decir aquí, listo. Bien, y si yo modifico el Write On, ahora voy a tener por letra o por carácter, ¿sí? O por espacio, la escritura del texto. ¿Cómo voy a hacer para animar esto? Fácil. En el 0 oprimo mi primer keyframe, activo el primer keyframe y determinado tiempo, vamos a decirle, no sé, 60 cuadros, ¿sí? Le voy a decir que se escriba por completo. Bien, esto va a hacer que mi... Oh, perdón, moví la que no era. Moví la ventana y no esto. Bien. Eso va a hacer que mi texto, pues básicamente se escriba en un determinado lapso de tiempo. Si necesito que se escriba más rápido, pues lo que tengo que hacer es modificar el keyframe hacia un número más cercano, o si necesito que se escriba más lento, pues darle más tiempo a ese keyframe. Así de sencillo. App Colombia. Bien, ahí se está escribiendo letra por letra. Bien, pero listo. Digamos que no vamos a parar aquí en la construcción de nuestro texto. Vamos a este texto. Bien, voy a ir aquí a mi texto 3D. Le voy a decir que tenga, vamos aquí en la parte superior, vamos a decirle que tenga un color, ¿sí? El color de AppCom es como un azul, ¿sí? Entonces tengo azul y le voy a decir, o puede ser un sólido o una imagen, pero le voy a decir que no sea un solo material, sino que tenga dos materiales, de modo que tengo ahora dos colores, ¿sí? Que podría ponerlo, vamos a dejarlo grisecito acá. Listo. Bien. Le puedo dar un bevel, ¿sí? Que no se lo puse, vamos a ir al texto, perdón. En el modo de extrusión, vamos a decirle que tenga un borde, ¿sí? Un bordecito, un biselado el texto. Estamos en un zoom muy cerrado. ¿Sí? Ahora sí, ahí está el bevel, ¿sí? Y qué profundidad va a tener ese bevel, vamos a decirle que sea relativamente suavecito, ¿sí? Claro, estoy haciendo un zoom muy fuerte y es probable que, pero ahí más o menos se siente el bevel. Bien, todas las posibilidades dentro del texto. Listo, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar nuestro texto en tamaño. Bien, entonces yo quiero modificar mi texto en tamaño, pero para hacer esto voy a utilizar un operador, ¿sí? Que me permite ajustar de una forma distinta simplemente el tamaño. Yo no quiero que simplemente se escale, porque yo aquí le podría decir modifícate en escala y ya, pero yo quiero que se modifique solamente en la escala horizontal. Bueno, y además este operador tiene otras cosas importantes, ¿sí? Este operador se llama un follow. Ah, perdón, bueno, lo puedo obtener directamente desde un modificador, ¿sí? Sin necesidad de hacerlo acá. Vamos a decirle en nuestra ventana de texto, ¿sí? En el estilo del texto asociado a las casillas del texto, le voy a decir que me aplique un follower, ¿bien? Un seguidor.
Entonces, ese follower, ¿sí? ¿De qué va a ser? Apenas apliqué el follower, la opción de modifiers se activó. Entonces voy a modifiers y en modifiers voy a encontrar follower. En follower, ¿qué quiero modificar? Quiero modificar el tamaño. ¿Sí? Vamos a decirle aquí un transform, vamos a decir el size. Y yo quiero que se modifique solamente en Y. ¿Sí? Que crezca hacia arriba y hacia abajo. Pero inclusive, y para ponerlo un poco más complicado, yo quiero que este modificador de Y, ¿sí? tenga una acción, ¿sí? de acuerdo a un parámetro específico. En este caso yo quiero que me haga un shake. Bien, entonces vamos a decirles que nos haga un shake. El resultado de esto, y para ponerlo un poco en contexto, voy a poner play, ¿sí? Básicamente el shake, el efecto del shake me va a permitir que Appcom se anime solito, ¿sí? Sin que tenga yo que poner muchos keyframes para saber cuándo crece y cuándo no. Bien, le puedo dar parámetros, ¿sí? Vamos a decirle al shake, ¿sí? que se reconfigure para que sea un poco más rápido, o bueno, le puedo dar una velocidad, ¿sí? Le puedo decir que no sea tan suave, ¿sí? Le puedo decir que tenga un valor mínimo y un valor máximo, o sea, en este caso vamos a decirle que sea, no sé, 2.0, bien, para que crezca un poquito más. Pero haber hecho la animación del size desde el follower tiene algunas ventajas. En este caso, el texto se está moviendo de forma simétrica. Yo no quiero que se mueva de forma simétrica, sino que tenga alguna variación. Entonces, en el follower, yo le voy a decir, ¿sí? que por carácter, ¿sí? tenga un pequeño delay, un pequeño retraso en la animación que está configurada. De modo que ahora, si yo pongo play, brum, ¿sí? tengo una bonita o simpática animación de las letras, ¿sí? independiente de haber puesto muchos keyframes. Aquí básicamente el único keyframe que puse fue el de la escritura sobre el pad, o sea, el write down. Bien, listo. Después de esto, pues bueno, nuestro siguiente paso en la animación será poner un grupo de luces en 3D, poner una cámara para que pues podamos hacerle un movimiento. Entonces no sé si vamos en ese orden, yo pondría una cámara, ¿sí? Una cámara 3D, ¿sí? Y esa cámara se ajustaría automáticamente. Él me creó un merge de 3D que es distinto al merge común y corriente. Listo, le voy a decir que se ajuste al target para que todos los movimientos vayan asociados hacia el centro de mi texto, de mi objeto. Pondría un par de luces arriba, abajo, y pues obviamente tendríamos que poner un render, ¿sí? Y este render en 3D tiene una particularidad, y es que me permite asociar, ¿sí? a un saver. Bien, entonces vamos a decirle aquí un saver, ¿sí? Y vamos a decirle esto es texto Appcom, ¿sí? que finalmente es mi salida. ¿Por qué tengo que poner el render? Porque si yo mando el merge al texto no engancha. Necesito un puente para que ese render se convierta en un 2D, y finalmente ahora sí voy a poder tener mi salida en secuencias EXR. Pues no es que sea un 2D, o sea, todo viene en un 3D, simplemente va a ser un objeto plano y no un objeto tridimensional. Bien, va a ser un archivo plano, que es un EXR, un EXR. Bien, listo. Nos pregunta Edgar, nos comenta nuestro querido amigo Edgar Santamaría que el Standalone es licenciado, pero también viene integrado al DaVinci Resolve gratuito. Sí, hay algunas cosas que no están en el Fusion Studio, así como no están en DaVinci Studio con respecto a la versión gratuita, pero son 3 o 4 cosas básicamente que hacen la diferencia. Pero de resto pueden utilizar Fusion de forma gratuita descargando DaVinci Resolve en su versión gratuita. ¿Listo? Bueno, y es que eso no lo preguntaba Marta González.
que es nueva en este tema y nos pregunta si el software es gratuito o licenciado. Existen las dos versiones. No sé, ustedes conocen los... Normalmente nosotros en Appcom vendemos la versión de estudio, tanto Fusion como DaVinci, y entregamos un dongle, una USB. Voy a despegarla aquí, pero es muy probable que se cierre mi Fusion, perdón. Acá. Este es, ¿sí? Este es una USB, nosotros le decimos, el nombre técnico es dongle, y esto básicamente lo que hace es, aquí está la licencia de Fusion. Entonces tú puedes trabajar en la versión gratuita, pero si quieres trabajar en la versión estudio, tienes que poner este USB, perdón, lo vuelvo a conectar, en tu equipo para que se permita licenciar la licencia. En el caso de Media Composer, es indispensable tener la versión estudio, o sea, necesitas el dongle o el código de activación de la versión paga para que Fusion funcione dentro de Media Composer. En el caso de DaVinci, como lo decía Edgar, nuestro querido amigo Edgar, ya está Fusion dentro de DaVinci y no hay que hacer absolutamente nada. Perdón, puedes tenerlo en la versión gratuita. Estoy cruzado porque acabo de ver un comentario que nos dicen que cómo envío el render a la línea de tiempo sin necesidad de exportar. Claro, yo no estoy en DaVinci, ¿sí me entiendes? Yo no estoy en DaVinci, yo estoy en el Fusion como software independiente. Si yo estuviera dentro de DaVinci no tendría que hacer absolutamente nada. Claro, en DaVinci yo selecciono los clips, los selecciono y botón derecho enviar a Fusion, que no es otra cosa que simplemente decirle que estos clips van a Fusion para que se conviertan nodos. Una vez esté la salida, que normalmente se pone de forma automática, cuando regreso al panel de edit en DaVinci ya tengo el resultado de Fusion listo. En el caso de Media Composer es un poco más complejo. Lo ideal es hacer el render, y lo que hace Media Composer, o entre Fusion y Media Composer, es que asocian la ruta del render de Fusion a el plugin en el segmento en la línea de tiempo. ¿Sí? No es que sea tan difícil, pero pues no es tan fácil como lo es en DaVinci Resolve. Bien, bueno, nos pregunta Lucy que si vamos a dejar publicado el live. Sí, señora, esto queda en la página de Facebook. Lamentablemente por cosas técnicas no logramos publicarlo en nuestra página de YouTube, pero en próximos días ya estará colgado en YouTube. Pues bueno, eso era todo por ahora. Espero que les haya gustado. Les recomiendo mucho Fusion. La verdad es un software maravilloso. Hay muchísimas herramientas. Yo dejé de utilizar el otro software de composición que utilizaba antes de otra marca cuando conocí Fusion, porque hay muchísimas más herramientas. Me encanta trabajar por nodos, la verdad es muy fácil, suele ser en algunos casos hasta divertidos. Hay momentos en los que el árbol se crece de una forma majestuosa, pero cuando tú lo construyes lo vas entendiendo y puedes obtener herramientas muy importantes gracias a esa estructura. Pues nada, solamente me resta agradecerles. Muchísimas gracias por su participación. Dios me los bendiga. Por favor, síganse cuidando, estén en casa. Son tiempos difíciles, pero ya pasarán. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos y mucho juicio. Chao, chao.